Señor les sea bendiciendo. Seguimos con un nuevo estudio del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Como lección, hoy día nos toca estudiar la lección número 5. Lección número 5, ¿ya? Y entramos en Primera de Corintios, capítulo 2. Estaba viendo que Pablo habla del sectarismo en el capítulo 1 y de la sabiduría. Capítulo 2 toca también sabiduría y el capítulo 3 va a tocar del sectarismo. Sigue muy fuerte en eso, en el sectarismo, y después en el 18 habla de nuevo de la sabiduría. Así que vamos a tocar harto entre sectarismo y sabiduría. Vamos a seguir harto esa idea, ¿ya? Qué importante, está siendo muy bueno en sí meternos qué es lo que le está explicando a los corintios, que entiendan, que comprendan que es peligroso el sectarismo, que es peligroso confiar en la sabiduría, que es peligroso creerse sabio y autosuficiente. No me basta la palabra no. Estamos usando también el otro término que yo he escuchado mucho a veces de predicadores, el yo creo. También el otro término, el Señor trae una palabra de poder. Sí, como que a Él nomás le toca esa palabra de poder. Los otros días no había palabra de poder. Entonces a veces caemos en problemas de orgullo, de orgullo. Oramos al Señor y entramos capítulo 2, ¿ya? Lección 5. Padre, te damos gracias, Señor, por el instante que tú nos das. Vamos a leer de tu palabra, vamos a estudiarla. Te damos gracias porque mientras las podamos leer, Señor, tú vayas hablando a nuestra vida. Señor, yo no sé en qué parte o qué país están viendo, escuchando de tu palabra. Pedimos que tú les seas bendiciendo. Vos fortalécete. Tu palabra, tu Espíritu Santo, sea trabajando de una forma maravillosa en favor de sus vidas. Si hay necesidades, si necesitan ayuda, si necesitan socorro, tú en este instante, Señor, tu presencia puede hacer cosas maravillosas, puede hacer prodigios, milagros, señales maravillosas en favor de ellos. En este instante, Señor, te damos gracias por el poder, por la maravilla de tu Espíritu Santo obrando en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, no importando la distancia, el tiempo, el lugar. Tu presencia puede estar en todo lugar, Señor. Te damos gracias y te honramos, porque tú eres maravilloso, Señor, porque grande es tu misericordia. Te bendecimos y te damos gracias por la bendición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 2. Vamos a tratar unos poquitos versículos, pero es que para sacar tremendas lecciones, ¿ya? Cristo crucificado tiene por subtítulo la plenitud. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo. Y esto sí que enseña bastante. A veces me ha tocado escuchar muchas veces hermanos que dicen: pastor, me dice, ore por tal persona, que le hablo, le predico y no quiere entender, y se pone a discutir y se cierra la mente. No, la persona nunca va a querer entender, porque cuando ya está chocando con usted, y ya mientras está chocando con usted, olvídese. Y a veces no sabemos, y eso va personalmente para mí, no sabemos cómo hablar.
o cómo llegar a alguien para que él pueda conocer de Dios o conozca de la palabra de Dios. Y a veces usamos que de ser persuasivo, tratamos de usar la sabiduría humana, ¿ah? Tratamos de usar nuestra predicación, nuestras palabras, una estrategia, no sé. Y las personas muchas veces buscan irritarnos, no buscan por un lado, y a veces cuando no sabemos respondemos cualquier cosa y más nos empiezan a pillar, hay un lío más o menos. Y más se cierran a escuchar. Me di cuenta a través de la palabra del Señor, y cuando me ha tocado personas muy, muy duras, y el Señor nos dice en su palabra, nos dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado. ¡Wow! Entonces, yo no hago la labor del Espíritu Santo. No, no, no. Yo no hago la labor del Espíritu de Dios. Yo no le hago el trabajo al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el que convence de pecados, de juicio y de justicia, ¿no es cierto? Pero es el Espíritu Santo, es el que trabaja sobre las personas. Dios no usa a nosotros y puede usar las palabras más sencillas y va a trabajar de una manera increíble. Entonces, a veces me di cuenta que perdía palabras de más y hablaba de más. Y cuando discutía con alguno que me buscaba, era ya ¿cómo se llama? Era predicador o era inútil porque le gustaba, hay personas que le gusta jugar, que le gusta pillar, y si tiene algún conocimiento no le gusta irritar, le fascina, pero es el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Usa solamente el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿ya? Y qué importante es lo que marca en este sentido. Así que después dije yo, no, tengo que cansarme yo predico, anuncio, y es el Espíritu de Dios el que habla. He ido a muchos hogares, me tocó ir a un hogar y que fue bien especial. No fue mucho la predicación, no, estaba trabajando y me tocó con un esposo. Yo le dije, no, ¿tú eres cristiano? No, no. No, dijo, no voy a la iglesia, mi esposa va a la iglesia y yo no voy. No, no, no quiero ir. Yo dije, pero tú estás marcado. ¿Cómo dijo eso? No sé, pues estás marcado porque hay alguien en tu familia que es cristiano o fue cristiano y la bendición de Dios está sobre ti. Y el Espíritu de Dios no te va a dejar, te va a llevar. No, dijo, yo nunca iría. Yo dije, está bien, pero tú estás marcado, Dios va a trabajar contigo. Y ahora es importante que lo sepas porque no va a pasar mucho tiempo que Dios va a trabajar contigo y vas a llegar a la iglesia. No, dijo, no, yo nunca voy a ir. Pasaron meses y lo veo con ternito y corbata y digo, hola, hola, ¿para dónde vas, joven? No, dijo, voy a la iglesia. Ya le dije yo, llevo tu tiempo. Sí, dijo. Y ahí me di cuenta que Dios es el que trabaja. Es Dios es el que trabaja y trabaja de una manera especial. Pablo nos enseña esto. Llega a Corinto y podía verlo con sabiduría y todo lo demás porque habían sabios, habían filósofos y buscar. Y Pablo podía entender, entendía quizás en aspecto algo de esto. No, pero Pablo no usó nada de eso. Y tampoco quizás se puso muy dogmático en la palabra, muy profundo. No, 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 no. Tampoco quiso demostrar su mucho conocimiento, sino ¿qué hace Pablo en este sentido? Dice que va humilde. Tengo la ayuda que me marca el Nuevo Testamento de Estudio, que tiene una versión moderna y suena muy lindo. Mire, escuche el versículo. Bueno, lo voy a leer todo, pero escúchenlo como dice. El versículo 1 dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría.
y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. 3. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias. No usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Los convencí haciendo demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. 5. Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. No me vean a mí, vean a Dios. Vean a Dios. Qué importante lo que marcan en ese sentido. Y qué importante que uno, a ver, como líder, si tú eres un líder o quieres ser un líder, qué importante que cuando te veas tú, Dios te esté trabajando con tu vida, te vas a encontrar muchas veces y vas a decir, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y ahí están los líos, están los líos. Me invitaron una vez a visitar un hogar, una persona que yo no conocía, nada, no sabía absolutamente nada. Y me lleva un hermano, me dice, mire, la hija de esta señora se intentó de matar, está en el hospital y la mamá está muy mal, necesitamos ir a verla. Bien, vamos, le dije yo. ¿Usted la conoce? Sí, dijo, vamos. Vamos, dije yo. Y llegamos, la niña estaba en el hospital, estaba internada, pero llegamos a la casa de la mamá. Hermano, yo no hallaba qué decir. No. Y me dijo, aquí está el pastor. Yo me quedé callado, sí. ¿Sabe qué pasó? Que el hermano hablaba, yo no hallaba de dónde pescar o de conectar. Y yo decía dentro de mí, Señor, ¿qué puedo decir si no estoy nulo? No sé. Señor, dame palabras, no sé. Y era increíble que yo me sentía inquieto, me sentía mal porque supuestamente el pastor iba para hablar, para, no sé, dar una consejería y todo lo demás. No pude hablar, no podía hablar. No podía hablar, es como bien raro me pasó. Empezó y habló, nunca dijo que era cristiana, nada, pero usó un término cristiano. Dijo, no, por la gracia del Señor. ¡Ah! Y ahí, ¡pum! Se prendieron la alerta. Esa pura palabra ¡tum! Me rebotó aquí. ¡Pum! Y le hice, y entré a la conversa y le pregunté, le dije, ¿y usted iba a la iglesia? No, dijo, yo no he ido a la iglesia. No, pero usted iba a la iglesia. Sí, dijo, yo estuve yendo hasta como los 14 años antes a la iglesia, pero ahora no hace tiempo. Pero usted iba a la iglesia. Y de ahí tomé, y bueno, Dios empezó a dar, era la palabra clave que necesitaba, y Dios prendió esa alerta en esa palabra clave. Pero yo antes no podía decir nada, entonces es como bien especial. Dios, sin Dios, o si Dios no te da la aprobación para hablar, si no te da el término, no te da la palabra necesaria, o a la palabra clave, oiga, qué difícil es hablar, qué difícil es conversar. Y es diferente, no con todo es igual. Yo esta vez me sentí, dije yo, oh, qué complicado. Y dije, Señor, qué increíble, no encontraba, no hallaba qué decir. Y yo mientras estaba ahí, no hallaba qué decir. Y en otra ocasión fui a un hogar donde había un hombre, la esposa me dijo, no, mi esposo no quiere saber nada con los pastores. Dijo, no, así que si lo trata mal y cualquier cosa, perdón. Ya me pedía perdón antes de. Yo dije, Señor, qué lío me voy a meter. Yo dije, ¿qué lío me voy a meter? ¿Qué voy a decir? Si hago pío, el hombre que salga con un palo persiguiendo. Yo dije, bueno, Señor, yo voy en tu nombre y voy a ir calladito.
Voy a ir calladito, Señor. Llegamos al hogar, todo lo demás, y yo llevaba un estudio, que hice un estudio para aprender, y que son bien bonitos los estudios, bien fácil para aprender, gente que no le gusta leer, o que no conoce nada, de Primera de Samuel adelante hice una cantidad de estudios bien buenos. Les dije, mire, si quiere, aquí le traigo un estudio para que usted lo lea, ya, y si quiere lo hace con su esposo, vamos a ver quién es más inteligente. Dijo él, no, dijo, yo soy más inteligente. No, le dijo, no, te me pasaría copiando. Bueno, dije yo, para que no peleen, le paso uno cada uno. Ya, fue lo único que le dije a él y más a ella. Pero él dijo, no, yo le voy a ganar a ella. Va y veamos, pues cuando venga yo la otra semana, veamos si le puede ganar. Ahí vamos, pero no se copie, no copie, no le haya copiado el arte. No, dijo yo, a esconder mi hoja. Bueno, veamos. Llego a la otra semana y el hombre había estudiado, se había metido en la palabra, le gustó. La esposa también se había metido en el estudio. Dijo, no me pasaba la Biblia. Dijo, vas a tener que comprarme otra Biblia porque me la vas a quitar. No, dijo, a ver, veamos. Y empezamos a leer y estaban buenas las respuestas. No, dijo, estaba bonita la historia. Dijo, me gustó, me emocionó. Dijo, trae otras tareas, sí. Y ahí empezamos a compartir los estudios. Eran pruebas nomás. Ellos tenían que leer y contestar las preguntas que estaban todas desordenadas. Esa es la gracia del estudio. Que están todas las preguntas desordenadas, así que eran 7 capítulos que leer, pero está todo volver para atrás, para adelante, buscar los nombres. Era un lío. Pero interesante que le quedaba aquí la historia marcada. Nunca más se le olvida la historia. Pero Dios hizo. Dios hizo. Yo decía, Señor, tú trabajas de forma especial y maravillosa. Y a veces, sin decir nada, Dios trabaja solamente, y hermano, téngalo presente. Y Pablo nos marca, a veces hay que estar ahí. A veces hay que ir, una puerta se abre, hay que ir. Y no entrar con la prepotencia que yo soy pastor, yo tengo el conocimiento, y vacío el conocimiento. No. Y demostrar que tengo tanto conocimiento y que ustedes no tienen nada. No. Con humildad, no con sabiduría humana, sino y habla una cosa bien especial, con demostración del Espíritu Santo y de poder. Qué hermoso es eso. Y no para mostrarnos nosotros, y no para que quedemos marcados, que sabe el líder, no. Para demostrar que Dios ha querido llegar a ese hogar. Y es verdad que cuando se ora, Señor, está tu presencia, ya es algo maravilloso en esta semana. Sorpréndenos, Señor, que cuando podamos venir o podamos escuchar la voz de tus hijos, puedan contar cosas maravillosas, cosas especiales que tú estás haciendo en este hogar. Y ellos van a contar lo que el Señor está haciendo. Entonces, no es como nosotros creamos, es como Dios quiere hacer y no mostrar lo que nosotros sabemos. ¿Ya? A mí me tocó esa experiencia y dije yo, wow, muy especial. Voy a traer la ayuda para ir avanzando y ya terminando. Y me dice, tanto el contenido como el estilo de la predicación de Pablo se conformaba a las pautas de Dios, tal como se revela en la cruz. Pablo no predicaba para demostrar sus habilidades oratorias y atraer la atención sobre sí mismo. ¿Me entiende? Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades. La forma, no, que predicaba. Y hoy día que hay forma, hay formatos para predicar, no sé, una manera de... ¿Sabe? Yo soy como medio me la pasaron una vez y no la conozco. No sé que está la homilética, pero olvídese, no, ya no estudié más. Quedé ahí. Y algunos se ven muy estructurados y toda la forma, pero no hay un fluir, Entonces ahí tenemos que tener un cuidado. Y cuando estamos con líderes o pastores, todos quieren demostrar una mejor oratoria, una mejor predicación, una mejor forma, el mejor formato de predicación.
Pero se nota, se nota. Algunos se dan cuenta qué formato está haciendo, ¿no es cierto? Pero yo no sé, no lo veo en ese sentido. He visto, sí, cuando pasan líderes, y ustedes tomen esa atención, cuando pasan los líderes, los líderes buscan palabras rebuscadas en las oraciones muchas veces. Vamos a hacer que pase el líder tanto orar. Oh, y le ponen palabras rebuscadas y toda la situación. Sí, para hacer una oración poderosa y le colocan su pino. Se da cuenta uno de eso. Y hay líderes que entran y oran humildemente, no con palabras rebuscadas, sino con una confianza, sino con ese hablar diario de Dios. ¡Wow! Y una presencia de Dios increíble, ¿eh? Una presencia de Dios increíble. Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias y atraer la atención sobre sí mismo. Por el contrario, hablaba con temor y temblor, una figura del lenguaje que indica algo completamente opuesto a la autosuficiencia. A la autosuficiencia. Ah, no, es que yo puedo, no, déjenme a mí que yo puedo. No era autosuficiente. Pablo era un encantador, un apasionado de Cristo. Predicaba a Cristo. Demostración, dice, del Espíritu Santo y de poder. Se refiere no solamente al hecho de que la predicación de Pablo estuvo acompañada de prodigios. Ya, no solamente eso, no solamente estuvo acompañada de prodigios, sino también al poder transformador del Espíritu Santo sobre la vida de los corintios en el momento de su conversión, en el poder transformador. No es que prediquemos y que alguien pase, hermano, y oramos para que acepten la Señor y se vayan y después se perdieron. Se perdieron y no volvieron nunca más. Bueno, si aceptaban al Señor, bueno, entonces no eran hijos del Señor. No. El poder transformador del Espíritu Santo. Ellos vinieron, recibieron al Señor, aceptaron, hacían su vida y se mantuvieron firmes porque fue un mensaje con un poder transformador en su vida. El Espíritu Santo los transformó. Bastó esa predicación y nunca más van a volver atrás. Poder transformador del Espíritu sobre su vida en los Corintios. Lejos de experimentar una conversión intelectual debida a una conversión intelectual debida a la sabiduría humana, ¿ya? Conversión intelectual. No es una conversión, un poder transformador, cambia a una conversión intelectual. Ellos recibieron el mismo Espíritu Santo que hizo patente su presencia por medio de diferentes dones espirituales. No solamente ellos quedaron ahí, no solamente se convirtieron por ese poder transformador, sino también recibieron dones espirituales. Aún tan increíble que aún reciben el hablar en lengua. ¿Ah? Sí, son creyentes transformados, que hablan en lengua y que van a ver dones en su vida. ¡Wow! Oiga, entonces, hay una cosa especial en el libro de Hechos. Hay una cosa muy maravillosa en el libro de Hechos. Y lo que pasa en el libro de Hechos, es que cuando viene el poder del Espíritu Santo, hay algo que no se había visto nunca, que los hombres y mujeres hablaran en lenguas y predicaran y anunciaran el Evangelio a diferentes idiomas. Y eso era con poder transformador, porque se convirtieron. Y donde fueron a predicar llenos del Espíritu Santo y con dones y hablando en lenguas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Qué respaldo a veces necesitamos? ¿Qué respaldo necesitamos de Dios? Podemos hablar Pasión de las Almas. Me gusta mucho el libro de Pasión de las Almas. ¿Y cuántas veces predicamos a la iglesia y no hay una transformación? No cambian sus vidas.
¿Qué está fallando? ¿Está fallando que estamos usando una predicación muy intelectual? O como líderes ya no llevamos que predicar, que estamos usando ya temas envasados, predicaciones hechas, envasadas, para no predicar lo mismo. O nos estamos preocupando de leer, de estudiar la palabra, de tener una búsqueda, de ver la exquisitez de la palabra del Señor. Y cuando encontramos esa exquisitez, esa dulzura de la palabra del Señor, entregamos esa dulzura a la iglesia. Una vez me encontré con una iglesia sin fe. Sí, no había una iglesia sin fe. Pobre la iglesia. Aunque habían hermanos, pero estaban pobres, estaban sin fe. Y le eché, ¿a quién culpé? Fue a los predicadores, fue a los coordinadores. Y les culpé a ellos, y fue dura la predicación. Y le dije, mire, si la iglesia no tiene fe, si la iglesia no tiene búsqueda, si la iglesia solamente lee la Biblia aquí, es porque los líderes, los predicadores leen solamente para cuando le toca predicar. Leen la Biblia solamente cuando les toca predicar. Oran solamente cuando les toca predicar o coordinar. Pero antes no hay amor ni pasión por la palabra. Entonces cuando predican y cuando hablan, puras palabras vacías, sin esa dulzura, sin esa llenura, sin eso que cambie con un poder transformador las vidas. Esa palabra que inserta fe. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Pero ¿quién es el que está leyendo la palabra de Dios? Alguien que no está ni ahí con la palabra de Dios, alguien que nunca pesca la Biblia, alguien que no ama la palabra de Dios, alguien que no se mete en la palabra de Dios. Ese no va a dar nunca fe. Ese nunca va a dar fe. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Qué importante lo que nos enseña Pablo. Tengamos cuidado cuando colocamos de nuestra sabiduría, cuando queremos convencer nosotros a alguien. No. No trabajemos de más, no echemos a perder la obra del Señor. Es el Espíritu Santo, es el que los convence. Me ha tocado mucho y entendí. Ya no peleo con ellos. Dije, no, yo no discuto. ¿Usted no cree? Bien, no cree. Está bueno que no crea. Pero es que no me va a decir, ¿por qué le va a decir si no cree? Yo no trato de convencer a nadie, es el Espíritu Santo que usted la tiene que convencer. Capaz que venga la noche a hablar con usted, capaz que en el sueño le muestre que sí. No, es que no quiero. Bueno, ¿para qué dice que no cree? Es el Espíritu Santo, es una persona, es alguien real que está escuchando en este instante cuando estamos conversando. Y a él no le gusta que le digan que él no existe. Él existe. Y él se va a demostrar con usted. Vamos a ver cómo. Ahí me cuenta qué es lo que hace Dios, porque no actúa en ninguno de la misma forma que en otro. Es maravilloso. ¡Wow! Qué hermoso es cuando podemos predicar y la palabra fluye. Bendiciones, mi hermano, que el Señor le bendiga. Gracias por seguir los estudios.